hace un par de semanas. Estuvimos hablando de los rudimentos de la fe, estuvimos hablando de los rudimentos de la fe, Hebreos 6. Hablamos, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad?, que tenía tener todos estos fundamentos de la fe claros. Hablamos de la importancia de tener una buena base, un buen fundamento. Y comenzamos a hablar acerca de estos fundamentos. Dijimos que eran 6. ¿Verdad? Esa predicación hace un par de semanas hablamos, ¿verdad?, de el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces hoy con la ayuda del Señor vamos a tratar de terminar esos 4 fundamentos que faltan, que sería la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Amén. Entonces, Hebreos 6, 1, 3, la palabra de Dios dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Entonces, mi hermano, vamos a comenzar con la doctrina de los bautismos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la doctrina de los bautismos. Y es una cosa, hermano, la palabra bautizar viene del griego baptizo, que significa sumergir, cubrir o sepultar. Ese es el significado de la palabra bautizar, ¿verdad? Viene del griego baptizo. Entonces, si vamos a Romanos 6, versículos 3 y 4, allí la palabra, Romanos 6, 3 y 4, si lo tiene, dice amén. Habla del significado del bautismo en agua. Dice la palabra: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que dice Romanos 6, 3 y 4 acerca del bautismo en agua. ¿Qué ocurre en el bautismo en agua, hermano? En el bautismo en agua, la persona es sumergida en agua, ¿verdad? Y de alguna manera esto simboliza que la persona ha muerto a su antigua vida, a la antigua naturaleza pecaminosa de la persona, ¿verdad? Al salir, ¿verdad?, al levantarse del agua, deja sepultado atrás todo ese pasado, ¿verdad? Ese es el significado del bautismo en agua. Ahora vamos a responder, hermanos, ciertas preguntas que siempre vienen a la mente de todos, ¿verdad? Entonces, una de esas preguntas es, ¿verdad?, ¿quién se debe bautizar? ¿Quién se debe bautizar? Vamos a leer ahí Marcos 16, 16. Marcos 16, 16 dice, ¿verdad? El que habla es nuestro Señor Jesús. El Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor dice aquí muy claramente, ¿verdad? Para ser salvo, ¿qué hay que hacer primeramente? Hay que creer en el Señor, creer en su palabra. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que todo cristiano debe bautizarse, todo creyente debe bautizarse. Si vamos a Mateo 3, del 13 al 15, Mateo 3, del 13 al 15, ¿lo tiene, mi hermano? Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Fíjese lo siguiente, hermano. Jesús fue a la presencia de Juan y Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y él le dice: ¿pero qué? ¿Tú vienes para que yo te bautice? Y el Señor le dijo: sí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, siendo Cristo el mismo Hijo de Dios, Él se bautizó. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a bautizar? Amén. Entonces, ¿quién se debe bautizar? Todo creyente. El bautismo, hermano, debe ser por inmersión. ¿Qué ocurre en la Iglesia Católica, verdad? La mayoría venimos de la Iglesia Católica. ¿Cómo era el bautismo? El bautismo era, primero, cuando uno era niño, ¿verdad? Lo bautizaban de bebé, lo bautizaban de bien pequeñito. Y lo agarraban y le echaban un agüita en la cabeza. Eso era lo que hacían. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el bautismo tiene que ser por inmersión. Veamos lo que dice Mateo 3:16. Esto sigue de lo que estábamos leyendo antes. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces la palabra dice, ¿verdad? Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, como lo que hacemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados. Eso mismo el Señor fue bautizado, Él salió del agua, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces el bautismo tiene que ser por inmersión. Otra pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué no se deben bautizar los niños? ¿Cuál es el fundamento bíblico de por qué no se deben bautizar los niños? Entonces ahí volvemos a Marcos 16:16 que leímos antes. En Marcos 16:16 la palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Note algo, mi hermano. La palabra lo dice en el siguiente orden. Dice primero el que creyere, ¿verdad? Y después que ha creído, ¿qué tiene que hacer? Ser bautizado. Entonces, un requisito para ser bautizado, primeramente tiene que creer. Tiene que creer en Dios. ¿Y qué significa creer? Tiene que estar convencido de lo que usted está haciendo. Un bebé, un niño de 1 añito, de 2 añitos, ¿verdad? El niño es pequeño, el niño no sabe, el niño no tiene conciencia. Entonces, obviamente, un niño no puede creer, un niño es inocente, un niño no sabe. Entonces, cuando usted cree, cuando usted está convencido de lo que ha hecho, alabado sea el Señor, ahí se bautiza. Entonces, por eso es que los niños no se bautizan, ¿verdad? Se bautiza una persona ya cuando tiene cierta madurez, ya cuando entiende. Un niño, digamos, ya unos 10, 12 años. Ya está grandecito, ya tiene conciencia, pudiera bautizarse, pero un niño pequeño no. Amén. Otro punto, hermano, otra duda que tiene mucha gente. Fíjense una cosa, mi hermano, en la Iglesia Católica, ¿qué ocurría? En la Iglesia Católica la gente tenía que seguir algo que los católicos llaman los sacramentos, ¿verdad? Entonces el cura le decía a la gente: no, usted quiere ir al cielo, usted tiene que cumplir los sacramentos. Entonces eso era que se tenía que hacer el bautismo, la comunión, una serie de cosas que no son bíblicas. Entonces le ponían eso como
como que si el sacrificio de Cristo en la cruz no era necesario para la salvación. Aparte de eso tenía que hacer los sacramentos, si no, no iba a ser salvo. Eso le decían a la gente. Ahora, fíjese lo siguiente, en la iglesia de Cristo esto no es así. La iglesia de Cristo no hay los sacramentos como tal. Si quiere llamarlo de alguna manera, llámelo ordenanza. Entonces, ¿qué tenemos en la iglesia de Cristo? Básicamente tenemos dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo en agua, ¿verdad? Y otra ordenanza es la Santa Cena. Entonces, ¿qué diferencia esas ordenanzas que tenemos en la iglesia de Cristo de los católicos? Tres cosas. Fíjense lo siguiente. Esas ordenanzas fueron primeramente instituidas por Cristo, ¿verdad? Fueron enseñadas por los apóstoles y fueron practicadas por la iglesia primitiva. Se dan esas cosas, se dan esas tres cosas, ¿verdad? Instituidas por Cristo, enseñadas por los apóstoles y practicadas en la iglesia primitiva. Son realizadas, ¿verdad?, estas ordenanzas con un fin concreto. Su salvación no depende de eso, su salvación depende de haber creído en Cristo. Su salvación es por gracia, su salvación es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, uno hace esto, ¿por qué? Con fines determinados. En el caso del bautismo, uno se bautiza, ¿verdad?, para mostrar de una manera simbólica que uno ha muerto al pecado, uno ha empezado una nueva vida, y uno se lo demuestra a toda la congregación, uno se lo demuestra a todos los hermanos, ¿verdad? En la Santa Cena, que sería el otro, llamémoslo ordenanza, que recuerda uno recuerda, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en la cruz también. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces eso es, por una parte, ¿verdad?, el bautismo en agua. Pero fíjese una cosa, hermano, la palabra ahí en Hebreos 6 dice la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. Y eso habla en plural. Entonces vamos a ver otro bautismo aquí también, y es algo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 habla nuestro Señor Jesús y dice, ¿verdad? Le está hablando a sus discípulos: pero recibiréis poder. Y Hechos 1:8, ¿sí? Pero recibiréis poder. Esa palabra poder ahí es bien importante. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Ahí el Señor Cristo Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les decía, ¿verdad?, que ellos iban a recibir, iban a ser investidos de un poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es un poder que recibimos de Dios, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera sencilla, un poder que recibimos de Dios para llevar a cabo su obra, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una vez en la vida del creyente, y por llamarlo de alguna manera es como una afirmación, una consagración en el Señor que recibe el creyente. Entonces, esto se presta a confusión, hermano, porque hay tres cosas que todo hermano en Cristo debe conocer, y esas tres cosas son el sello del Espíritu Santo, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes, relacionadas, pero son diferentes. Entonces vamos a explicar rápidamente primero lo que es el sello del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios 1,
13. Efesios 1:13. ¿Lo tenemos? Efesios 1:13 dice: en Él también, se refiere a Cristo Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fíjense, la palabra dice: hemos oído la palabra, hemos creído en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso sucede en la vida del creyente, el Espíritu Santo pasa a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros, y eso es lo que se conoce como el sello del Espíritu Santo. Una vez que usted ha aceptado a Cristo Jesús, eso es un hecho, hermano. El Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Por eso es que usted ha escuchado cuando la palabra dice: somos templo, somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso es el sello del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre, mi hermano? Va a llegar un momento en que cuando usted comienza a hacer algo por la gloria y la honra del Señor, cuando usted comienza a trabajar por la obra de Dios, el Espíritu Santo, que ya está dentro de usted, de alguna manera el Espíritu Santo, como pudiéramos decirlo, va a llegar con más poder dentro de usted y le va a dar llenura, le va a dar denuedo para que usted haga una tarea determinada. Para que usted haga una tarea determinada. Vamos a explicarlo con unos ejemplos y tal vez se entienda mejor. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 4:8. La llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:8. En Hechos 4:8, Pedro y Juan iban a hablar delante del concilio. Pedro, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo había sanado a un cojo. Y esto se había hecho notorio en Jerusalén. Todo el mundo lo veía, no lo podían creer. Era algo increíble ese milagro. Entonces lo habían llevado al concilio. Los sumos sacerdotes, los ancianos, ¿verdad?, no querían que eso se supiera. Pero entonces en Hechos 4:8 la palabra dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y ahí Pedro comienza a hablar, Pedro comienza a testificar. Y fue tanta esa sabiduría, ese poder que vino por medio del Espíritu Santo, que a los sacerdotes no les quedó otra cosa que dejarlos ir. No pudieron con él. ¿Por qué? Por el poder, por esa llenura que el Espíritu Santo le había dado. En ese caso a Pedro. Igualmente, mi hermano, pasa con todos los creyentes. Cuando usted hace algo para la obra del Señor, el hermano, no sé, el hermano Carlos, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, le dio palabra a unas personas. El hermano fulano de tal, lleno del Espíritu Santo, impuso las manos y fue sano. Esa es la llenura del Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo desciende sobre el creyente y lo usa para una obra determinada. Ahora, ya cuando llegamos al bautismo en el Espíritu Santo, ya es, digamos, es como una consagración, por llamar de alguna manera. Es un poder que cae también sobre el creyente, pero ya se va a evidenciar de otra manera. ¿Cómo se evidencia, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo? Con los dones. Si vamos allá a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, ahí habla
¿verdad? Del versículo 7 al 9, la palabra enumera algunos dones, dice, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces comienza a enumerar, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Luego, si seguimos leyendo, dice milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, etc. Entonces, esa es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el Señor le da esos dones. Cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted anda en santidad. Ya el Señor lo usa de tal forma que usted se le dificulta más caer, seguir en las cosas de la carne. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, pero lo que realmente importa de esta parte, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad?, entender todo esto, es para provecho. Pero lo que usted tiene que quedar claro respecto a esta parte, con el Espíritu Santo y la llenura y todo eso y el bautismo, es que la obra de Dios, lo que uno lleva a cabo para la gloria del Señor, uno no puede llevarlo a cabo en sus propias fuerzas. Uno no lo hace en su fuerza. Uno lo hace ¿cómo? Uno lo hace con la guía del Señor. Uno lo hace con la llenura del Espíritu Santo, ese poder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Uno no puede hacer las cosas en su fuerza. Es decir, usted puede, pero no va a tener los resultados que debe tener. Uno debe dejarse guiar por el Espíritu y el Espíritu le va a dar ese poder. Uno no puede hacer las cosas en su fuerza. Respecto a eso les comparto algo, les comparto una historia respecto de qué pasa cuando uno no hace las cosas sin la guianza, sin el poder del Espíritu Santo. Un hombre, una vez le decía a una pareja que mi esposo y yo conocemos, un hombre le decía: no, ustedes tienen que crecer en el Señor, ustedes cada año que comienza tienen que tener metas en el Señor y tienen que crecer. Entonces este año ustedes lo que tienen que hacer es crear su propia iglesia. Y agarren y a las personas que están en su iglesia se las llevan para la nueva iglesia, invítelo. Wow, hermano, y nosotros escuchábamos esa historia y ese consejo está bien malo. Y está bien malo por varias razones. Primero, una persona, ¿cómo va a abrir una iglesia de la nada? Una persona no puede decir: sí, yo voy a abrir una iglesia porque a mí me provocó, ¿verdad? Si el que hace eso, primero ahí no se va a mover el Espíritu Santo, ni una mosca se va a mover ahí. Nada, no va a pasar nada, no va a haber verdadero arrepentimiento en el corazón de las personas. Segundo, esa persona va a tener que responderle al Señor por el alma de todas esas personas que van a estar allí. Usted abrió una iglesia en su fuerza. Usted no está haciendo las cosas como el Señor las debe hacer, pero usted le va a tener que rendir cuentas al Señor de lo que usted está haciendo con esas personas. Y último, la palabra de Dios dice también, creo que es en Romanos, que dice que usted no puede poner fundamento donde otra persona ya lo ha puesto. Es decir, usted no puede venir a hacer una iglesia y llevarse a las personas de la iglesia donde usted está. No, hermano, eso no es así. Si esa obra viene del Señor, el Señor le buscará a su propia gente. El Señor llevará las propias ovejas a ese redil. Pero todo es la obra del Señor. No puede ser con fuerzas humanas. Todo tiene que ser ¿cómo? Con el poder, con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a eso se refiere un poco la doctrina de los bautismos. Hablamos de dos cosas, ¿verdad? El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. También hicimos la diferencia entre lo que es el sello,
la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora el siguiente fundamento, que es la imposición de las manos. La imposición de las manos. ¿Qué es la imposición de las manos? Es el acto por el cual, ¿verdad?, se pone las manos en el cuerpo de otra persona con un propósito de tipo espiritual. Te coloca las manos en el cuerpo de otra persona con un propósito de tipo espiritual. Una cosa es la imposición de las manos, ¿verdad? Aquí lo que dijimos lo dice claramente, con un propósito espiritual. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando usted en su vivir cotidiano, usted, por ejemplo, le da un apretón de manos a una persona, usted lo saluda, le toca el hombro. Usted hace eso, usted saluda a las personas, tiene cierto contacto físico de alguna manera, un saludo o algo. Eso usted no lo hace con ningún propósito espiritual, es decir, ahí no va a suceder nada. Pero cuando hablamos de imposición de manos, ya vamos a ver lo que significa. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la palabra en 1 Timoteo 5:22. ¿Lo tenemos? 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Qué ocurre, mi hermano? Cuando hay una imposición de manos, por explicarlo de una manera sencilla, ¿verdad? Tal vez estas son la manera más sencilla de explicarlo. Es como que si usted, pudiéramos decir, transfiriera algo de su espíritu a otra persona, pero a la vez esa otra persona transfiere algo de su espíritu a usted también. Entonces, fíjese que la palabra dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, que imponer las manos es algo serio, hermano. Imponer las manos es un acto espiritual serio. Usted no puede imponerle las manos a cualquier persona. Igualmente, usted no puede dejar que cualquier persona le imponga las manos a usted. ¿Qué es lo mejor en ese caso? Lo mejor es hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Señor le indique, si el Señor le habla, el Señor le confirme, impóngale las manos a esta persona, usted lo hace. Pero usted no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Un hermano, él predica y comparte la palabra, le predica a la gente en la calle y todo eso. Él me decía un día: mire, hermano, yo estoy por la calle, yo veo a la gente, yo veo a esos borrachos por ahí, yo veo a los enfermos, y yo quisiera imponerle las manos, yo quisiera ir derechito y imponerle las manos y empezar a orar y sanarlos y que el Señor me usara. Pero el Señor me dice: no. Si el Señor no me dice: vaya, impóngale las manos a tal persona, yo no lo puedo hacer. Es algo serio, es algo delicado, hermano, la imposición de las manos, por lo que explicábamos antes. Entonces, ¿para qué se imponen las manos? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Lucas 4:40. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Le llevaban los enfermos a nuestro Señor Jesús, él le ponía las manos y los sanaba. Entonces, ¿para qué se puede hacer la imposición de manos? Para orar por los enfermos, primeramente. Hermano, y sobre eso yo tengo un testimonio. Esto yo creo que lo he compartido ya cualquier cantidad de veces, pero fue algo poderoso.
Y, y bueno, voy a compartirlo nuevamente. Fíjese una cosa, hermano, cuando nosotros recién llegados a Australia, a mí me tocó ir a trabajar a una parte muy lejos, estaba en unas minas por Western Australia, eso era bien lejos. Vivíamos en Adelaida, mi esposa y yo. Y el niño Ángel, él estaba, bueno, pequeñito, no tenía ni 2 años cumplidos todavía. Se enfermó, se deshidrató. Y bueno, mi esposa se lo llevó al hospital y fue una situación realmente delicada porque en ese entonces ella no tenía mucho inglés, ella apenas se medio podía comunicar. La acompañó otra amiga venezolana que tampoco hablaba inglés y yo estaba por allá bien lejos. Y la comunicación era difícil, no era fácil un acceso al teléfono y todo eso. Bueno, lo cierto es que estando ella en el hospital con el niño bien enfermo, se aparece un hermano de la iglesia. Nosotros ya habíamos empezado a ir a la iglesia, no habíamos aceptado al Señor todavía, pero íbamos a la iglesia. Se apareció ya un hermano llamado Gastón, un muchacho de Bolivia. Y mi esposa me cuenta que le dijo a ella, le dijo a mi esposa, ¿tú tienes fe? Ella le dijo, sí, yo tengo fe. Entonces el muchacho le dice, no, bueno, yo creo que tú no tienes tanta fe, porque si tú tuvieras fe no estuvieras tan nerviosa. El niño, me cuenta mi esposa, que estaba realmente mal, estaba deshidratadito, así, casi que inconsciente, pues. Y me cuenta mi esposa que este muchacho le ha impuesto las manos, le ha orado al Señor. El Señor se manifestó con poder ahí y lo sanó. Pero claro, yo no lo pude ver, mi esposa, ella lo vio y ella me lo contó. Y ella me cuenta, bueno, ese niño que hace 5 minutos estaba ahí tirado en la cama, que no se podía ni parar, bueno, ahora estaba corriendo por la emergencia ahí. Corriendo por esos cubículos donde estaban los enfermos y gritando y jugando. Y ella me contó eso cuando ella pudo hablar y me contó todo lo que pasó. Yo estaba por allá lejos, wow. Eso fue poderoso, eso es un testimonio del poder de Dios para nosotros. ¿Verdad? Cómo con fe, cómo con la imposición de las manos se manifiesta el poder de Dios para sanar a los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa es una de las cosas para las cuales se usa la imposición de las manos. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la palabra en Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba, Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos al Señor y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces, fíjense aquí la situación. Aquí estaba en una iglesia en esa ciudad de Antioquía, en Asia Menor. Y necesitaban, ¿verdad?, personas que fueran a predicar la palabra. Necesitaban que alguien de la iglesia se moviera de Antioquía y se fuera por todas las ciudades, ¿verdad?, a predicar, a crear nuevas iglesias, todo eso. Entonces, cuando se va a hacer algo, cuando se va a designar a una persona para llevar una tarea en la iglesia, eso no es que, por ejemplo, el pastor va a venir, no, yo voy a nombrar a fulano porque es mi amigo, yo voy a nombrar a sultano porque me cae bien. No, hay que hacer las cosas con dirección del Señor. Entonces aquí la palabra dice:
¿verdad? Dice, ministrando al Señor, ayunando, el Señor les reveló, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo, Saulo es Pablo, ¿verdad? Para la obra que los he llamado. Entonces, ayunando y orado, le impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Y ahí comenzó si no me equivoco, el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Entonces, también se impone las manos, ¿para qué? Para elegir, para apartar a una persona para la obra del Señor. Fíjese que ahí caemos lo que explicábamos nuevamente. Uno no hace las cosas en su fuerza, uno no hace las cosas en su propio entendimiento, uno hace las cosas como guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Mateo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Verdad? Entonces querían llevar unos niños cerca de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, ¿para qué? Para que impusiese las manos sobre ellos y orase. Los discípulos no querían, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y el Señor puso las manos sobre ellos. ¿Para qué querían que el Señor pusiera las manos? Dice, para que orase sobre ellos. Entonces uno impone las manos también. ¿Para qué? Para orar por las personas. Para orar por las personas, por la razón que sea. Por cualquier problema, por el trabajo, si su hijo tiene un examen difícil en la escuela, usted le puede imponer las manos y usted, en el nombre de Jesús, usted ora para que el Señor lo acompañe. Amén. Entonces se usa también para impartir bendición a alguien. La imposición de las manos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí acerca de la imposición de las manos? Es algo serio, y explicamos que usted, para imponer las manos, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No lo haga en su fuerza, no lo haga en su propia inteligencia. Cuando el Señor le diga imponga las manos, usted impone las manos. Si a usted le van a imponer manos, igualmente. Si usted el Señor le confirma, si usted conoce el caminar en Cristo de esa persona, usted se deja imponer las manos. Si es un desconocido, no se deja imponer las manos. Amén. Entonces ese es el fundamento 4. Vamos a ver ahora el 5, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Esta palabra resurrección también viene del griego anastasis, que significa levantarse. Entonces, aquí respecto de la resurrección vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primeramente la resurrección de Cristo. Y vamos a explicar la importancia de la resurrección de Cristo para nosotros como creyentes. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, del 17 al 20, la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, del 17 al 20. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
Esta parte ahí, el versículo 20, bien importante, mi hermano. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces, ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Pablo primeramente habla, porque había personas que no creían en la resurrección. 1 Corintios 15 trata de eso, de la resurrección de los muertos, ese capítulo. Entonces Pablo dice, entonces, le dice a los que no creen en la resurrección, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, si la resurrección de Cristo no es verdad, entonces ¿en qué creemos? La palabra dice, entonces estáis en vuestros pecados. Esto es lo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado, ¿verdad? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Quiénes son los que durmieron en Cristo? Los que durmieron en Cristo se refiere a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios que murieron creyendo en el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios habla de eso. La palabra de Dios dice que el que muere en Cristo Jesús no está muerto, duerme, ¿verdad? Entonces dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, suponiendo que Cristo no hubiese resucitado. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado y nuestra fe está en Cristo, entonces somos dignos de lástima. Pero sabemos que esto no fue así, sabemos que Cristo resucitó, amén. La palabra dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo afirma, Cristo resucitó de los muertos y dice primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir la primicia? La primicia es lo primero. Las primicias son los primeros. Entonces Cristo es la primicia. Es de los primeros. Es el primero que ha resucitado de los muertos. Entonces, ¿por qué la resurrección de Cristo es tan importante, hermano? Por la resurrección de Cristo hemos sido justificados. Cristo venció la muerte. Lo que hablaba mi hermano Alex la semana pasada. Cristo vivió en este mundo sin pecado. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra dice, ¿verdad? En Romanos, que el precio del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores. Sí, somos pecadores, ¿verdad? Pero Cristo vino a este mundo y Él no pecó. Entonces, como Cristo no pecó, la muerte no lo pudo retener. Y Él resucitó. Por la resurrección de Cristo hemos sido justificados. Por el sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido justificados. ¿Y qué es ser justificado? Ser justificado es hacer justo a alguien que no es justo. Usted y yo somos justos. No, ¿verdad? Somos pecadores. Hemos nacido pecadores. La naturaleza de nosotros carnal nos lleva ¿hacia dónde? A pecar, a hacer el mal. Esa es la naturaleza del hombre. Pero Cristo Jesús nos ha justificado, nos ha hecho justos. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la sangre de Jesús, por la resurrección de Cristo hemos sido justificados. Y sin ser justos, por Cristo Jesús, delante del Padre, somos justos. Amén. Entonces esa es la resurrección, ¿verdad? Hablamos de la resurrección de los muertos, ese es lo primero. La resurrección de Cristo, que es las primicias. Ahora vamos a hablar de otra resurrección, que es la resurrección espiritual del creyente. La resurrección de cada uno de nosotros. Si usted va a Efesios 2:1, hermano, y ese es uno de los versículos tal vez más bonitos de la Biblia, si quiere subráyelo.
Efesios 2:1 dice la palabra, y Él es Cristo Jesús, os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Estando nosotros en delitos y pecados, ¿verdad? En el pasado, cuando no teníamos a Cristo Jesús, así andábamos. El Señor se fijó en nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros, el Señor nos llamó. Y dice, Él os dio vida a vosotros, pero fíjense que la palabra dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo Jesús, de alguna manera estábamos vivos en la forma en que existíamos. Es decir, usted comía, usted respiraba, usted se levantaba todos los días, ¿verdad? Se levantaba, comía, hacía sus cosas de su vida cotidiana, todo eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo estábamos espiritualmente? Estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. Entonces, ahora si usted sigue leyendo ahí en Efesios 2, del 4 al 7, se va a encontrar algo realmente hermoso, hermano. Efesios 2, 4 al 7, algo realmente hermoso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la palabra dice, mi hermano, ¿verdad? Estando muertos en pecados, Cristo, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y en el versículo 6 y 7 dice algo realmente hermoso. Fíjense, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto último, mi hermano? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Fíjese algo, hermano, para el Señor, para Dios, el tiempo no existe. El Señor, Él lo ve todo. Uno desde su perspectiva humana, uno tiene, ¿verdad? Uno ve el pasado, ¿verdad? Uno entiende el pasado, el presente y el futuro. Pero para Dios no existe el tiempo. Dios sabe todo. Para Dios el tiempo es un continuo. Dios lo ve todo. Entonces, cuando dice sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿qué quiere decir el Señor? Que ya el Señor en su misericordia con nosotros, el Señor ya nos ve en un futuro en su gloria. Ahorita estamos aquí, ¿verdad? Estamos en la tierra, pero el Señor, ¿verdad? Si perseveramos en el caminar en Cristo, vamos a estar un día con Él. Pero ya el Señor nos ve, el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, esa es la resurrección de los muertos. Ahora, la resurrección del creyente. Estábamos muertos espiritualmente, Cristo Jesús nos ha resucitado. Ahora vamos a la resurrección del creyente en el día postrero, en el futuro. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ya vamos a ir terminando, hermano. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces esta palabra nos habla, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos y nos habla del rapto también. ¿Qué ocurre? Que esto está en Primera de Tesalonicenses. ¿Qué pasaba en Tesalónica? Tesalónica, los creyentes estaban un poco desanimados, no sabían, ¿verdad? O no es que no sabían, no estaban muy seguros de qué les iba a pasar a los que habían muerto en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les escribe esta carta. Entonces por eso él les dice, ahí de entrada, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego les comienza a explicar cómo va a ocurrir la resurrección. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron en Cristo Jesús, ¿verdad?, al momento del rapto, ellos van a resucitar primero. Los muertos se van a levantar. Y seguidamente, la palabra dice, ¿verdad?, que los que hayamos quedado, los que estamos vivos, el Señor nos va a llevar con Él, dice, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Alabado sea el Señor, hermano. Y esto es algo grande. Esto es algo grande para la vida de nosotros, algo grande para la vida del creyente. Imagínese, hermano, ese momento. Imagínese ese momento cuando venga el Señor, que dicho sea de paso puede venir en cualquier momento, y nos rapte y nos lleve con Él. Gloria a Dios. O si uno de nosotros llega a morir primero en el Señor, ese mismo día el Señor nos va a levantar. Entonces, hermano, fíjese que si usted está en Cristo Jesús, ahí no hay pérdida, hermano. En Cristo Jesús usted gana de una manera o de otra. En Cristo Jesús, si usted se mantiene firme en el Señor, no hay manera de que pierda. Si muere antes, el Señor lo resucita. Si está vivo, el Señor lo levanta y se lo lleva arrebatado. Entonces esa es la resurrección en el día postrero. Ahora, hermano, ¿cómo va a ser esa naturaleza de ese cuerpo? ¿Cómo va a ser ese cuerpo glorificado? Si vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 20 y 21 da un poco de luz, da un poco de idea de cómo va a ser ese cuerpo glorificado. Dice Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, nuestro cuerpo actual, nuestro cuerpo que se enferma, nuestro cuerpo que padece, nuestro cuerpo que se duele, el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermano, esa va a ser la naturaleza de esos cuerpos glorificados. Un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, semejante al de Cristo Jesús.
Cuando Cristo Jesús resucitó, que pasó 40 días, ¿verdad? Con sus discípulos, con su gente. Que dicho sea de paso, la palabra dice que hizo grandes obras. La Biblia en Hechos dice algo así, no recuerdo la palabra, pero dice algo así como que no deja lugar a dudas de que Cristo resucitó. Indubitable, creo que dice algo así. Cuando Cristo vino y se mostró a su gente, llegó a un salón allí y las puertas estaban cerradas y toda la gente se asustó cuando lo vieron. Le dijo, no, pero no se asusten. Tóquenme. Denme de comer. Y la palabra dice, ¿verdad?, que le dieron un pescado ahumado y le dieron un panal de miel, si mal no recuerdo. Esa va a ser la naturaleza de nuestro cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, semejante ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos visto la resurrección, 3 resurrecciones. Cristo resucitó en el pasado, pero se volvió las primicias. En el presente, la resurrección del creyente, la resurrección espiritual del creyente, una vez que aceptó a Cristo Jesús, que vivimos cada uno de nosotros. Y en el futuro, la resurrección en el día postrero. Amén. Ya vamos a terminar, ya vamos con el último fundamento, el juicio eterno. El juicio eterno. La palabra juicio significa separar o sentenciar. Separar o sentenciar. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos habla de 2 juicios bien importantes y vamos a explicar esos 2 juicios que van a ocurrir. En 2 de Corintios 5:10 nos habla del tribunal de Cristo. Por ahora vamos a llamarlo, ese es el juicio bueno. Y en Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla del juicio del gran trono blanco. Vamos a llamarlo por ahora un juicio para juzgar a los malos, para juzgar al no creyente. 2 de Corintios 5:10 dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo, ¿a qué se refiere? Se refiere al juicio que Cristo Jesús va a hacer a cada creyente. En el tribunal de Cristo no va a estar en juego, hermano, su salvación. Bendito sea el Señor, ya vamos a ser salvos, ya vamos a estar con el Señor. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que en el tribunal de Cristo cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, en el tribunal de Cristo, el creyente va a recibir galardón. ¿Qué es galardón? Una recompensa, dependiendo de cuánto haya hecho en vida para la obra de Dios. Si usted ve en la palabra, hermano, va a encontrar que en varias partes de la palabra que habla de las coronas. Al que perseverara yo le daré la corona de la vida, si mal no recuerdo. Y en varias partes, como en 7 o 8 o 9 partes de la palabra habla de las coronas. Esas coronas son galardones que el creyente va a recibir en la presencia del Señor. Y ese es el tribunal de Cristo. Eso es donde todo creyente tiene que estar, mi hermano. Allí es donde nos tenemos que esforzar para estar. En el tribunal de Cristo. Ahora, donde el Señor nos tiene que guardar y que el Señor nos ayude, el juicio del gran trono blanco. Ese va a ser un juicio de condenación, ese va a ser un juicio donde ya la persona no va a tener vuelta atrás. Y el Señor simplemente le va a decir, usted va al lago de fuego por la eternidad, por esto,
y por lo otro, no, pero yo no hice esto, y el Señor le va a sacar los libros allí y le va a demostrar, sí, usted lo hizo, aquí está, mire. Entonces veamos qué dice la palabra en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio del gran trono blanco. Fíjense que la palabra habla de libros y habla del libro de la vida también, el libro de la vida del Cordero. Si usted es creyente, hermano, si usted ha perseverado en el Señor, su nombre en el libro de la vida se mantiene. Hermano, la salvación se pierde. La salvación se pierde, hermano. Si perseveramos en el Señor hasta el final, la palabra dice, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos permite a todos perseverar hasta el fin y ser salvos. Si eso hacemos, nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida y del Cordero. El nombre puede ser borrado. Primero Dios no será borrado, ¿verdad? El Señor nos ayude. Y habla de libros. Entonces, como decía antes, en esos libros está lo que hizo la persona en vida. Ahí en el trono blanco, ahí ya no va a haber chance de arrepentimiento, de decirle algo al Señor. No, el Señor va a decir, mire, aquí está, ya esto fue lo que usted hizo, y por esto, y esto, y esto, y esto. No, Señor, yo no lo hice. No, si lo hizo, aquí está en los libros lo dicen. ¿Quién es usted? Fulano de tal. ¿Está escrito en el libro de la vida? No, entonces, lamentablemente va a ir al fuego eterno. Hermano, las personas no tienen por qué ir al fuego eterno. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios, hermano. No fue hecho para las personas. Tenemos un Dios de poder, un Dios que nos puede salvar. Ese Dios es poderoso. Hermano, pero por su terquedad, por alejarse de Dios, la gente se pierde. La gente se pierde, hermano. Siéntase afortunado, siéntase, sí, afortunado de tener a Dios. Siéntase afortunado de recibir la palabra. Siéntase afortunado de lo que usted le espera, hermano, en el Señor. Los fundamentos, estos fundamentos que hemos visto. Es bueno, hermano, es bueno estar claro primeramente con todo esto, porque así llega alguien y le empieza a decir cosas y a confundirlo, y usted tiene base bíblica para decirle, no, eso no es así, porque la Biblia dice así, así, así. Usted no va a estar indefenso. Pues cuando uno no sabe algo, uno lamentablemente, ¿qué puede hacer? Quedarse callado la boca, porque uno no tiene cómo argumentarle algo a la persona. Pero cuando uno conoce la palabra, ¿verdad? Uno tiene cómo discutir, y uno tiene cómo, no con lo que yo crea o con lo que yo piense, sino con lo que dice la palabra de Dios, con un fundamento bíblico confiable, uno le discute a la gente. Eso por un lado, hermano, pero por otro lado, esto de los fundamentos es hermoso. Esto de los fundamentos es hermoso porque nos muestra todo lo que el Señor tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando veíamos la parte de la fe hace 2 semanas atrás, ¿cómo decíamos? Bueno, por fe
yo estoy enfermo ahorita, por fe yo no tengo trabajo, pero yo sé que el Señor me va a levantar. Por fe yo sé que el Señor me va a sanar. Por fe yo sé que el Señor va a proveer para mi casa y para mis hijos y para mi familia. Por fe yo sé que el Señor nos cuida. En lo que veíamos, el bautismo en el Espíritu Santo, eso es hermoso también, mi hermano. Es hermoso como saber primeramente que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Es hermoso saber cómo el Espíritu Santo nos llena de poder para hacer su obra, pero que toda la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Amén. Y lo último que vimos, la resurrección de los muertos. Eso es hermoso también, porque vamos a resucitar, porque nos espera una eternidad, una vida en Cristo. Hermano, y a veces uno se enfoca en el día a día, en los problemas, y yo diría más bien que en vez de decir uno se enfoca, uno se desenfoca, porque uno se desenfoca de Cristo Jesús y se pone a pensar más en las cosas cotidianas. Pero todo esto es hermoso, hermano. Medite, piense acerca de todo lo que hemos visto hoy. Piense en eso y piense la grandeza, el poder de Dios para con nosotros. Amén. Gloria a Dios.